Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les fascina, tanto como a mí. Hoy vamos a desentrañar, a analizar, a sumergirnos en el misterio, sí, el misterio, de la sonrisa de Engin Akyurek. Sí, lo oyeron bien. Engin Akyurek, el actor turco que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones, su intensidad, su carisma, y por supuesto con esa sonrisa que, seamos sinceros, nos derrite a todos. ¿Qué hay detrás de esa sonrisa? ¿Es genuina? ¿Calculada? ¿Tiene un secreto? Bueno, prepárense porque vamos a explorarlo a fondo. Pero antes de que nos metamos de lleno en este análisis digno de un detective, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque aquí hablamos de series turcas, de actores turcos, de cultura turca, de todo lo que nos apasiona. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, la sonrisa de Engin Akyurek. Y para entenderla mejor, creo que es importante empezar hablando un poco de él. Engin Akyurek no es solo un actor guapo, es un actor con una trayectoria sólida, con un talento innegable y con una sensibilidad artística que se refleja en cada uno de sus papeles. Es un hombre que ha sabido cultivar su arte, que ha elegido con cuidado cada proyecto y que, a pesar de su fama, ha logrado mantener una humildad y una conexión con sus raíces que lo hacen aún más admirable. Desde sus inicios en Yaban Damat hasta sus papeles más recientes en series como Olene Kadar o Sefirin Kazeta, Engin ha demostrado una versatilidad increíble. Ha interpretado personajes complejos con matices, con luces y sombras. Y en cada uno de esos personajes, la sonrisa juega un papel fundamental. No es un mero adorno, sino una herramienta poderosa para comunicar, para conectar y para transmitir la esencia del personaje. Pero, ¿qué la hace tan especial? No es una sonrisa perfecta, de esas que vemos en los anuncios de pasta de dientes. Es una sonrisa con imperfecciones, con arruguitas alrededor de los ojos, con una ligera asimetría que precisamente la hace auténtica y real. No es una sonrisa plástica prefabricada, sino una sonrisa que refleja una vida, una experiencia, una historia. Y creo que ahí reside gran parte de su encanto. Engin Akyurek no intenta ser perfecto. No intenta ser inalcanzable. Se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y esa honestidad se transmite a través de su sonrisa. No es una sonrisa que esconde algo, sino una sonrisa que invita a la confianza, a la cercanía. Pero no todo es naturalidad. Engin es un actor profesional y, como tal, sabe utilizar su sonrisa como una herramienta para conectar con el público, para transmitir emociones, para crear empatía. Ha estudiado su oficio, ha aprendido a controlar cada músculo de su rostro y a modular su expresión para lograr el efecto deseado. Pensemos en su papel de Kerim Ilgaz en Fatmagulun Suku-Ne. Al principio de la serie, Kerim es un joven atormentado por un error del pasado, un error que lo consume por dentro. Su sonrisa es rara, forzada, casi inexistente. Es una máscara de dolor, una forma de ocultar la culpa y el arrepentimiento. Pero a medida que la serie avanza y Kerim empieza a redimirse, su sonrisa se vuelve más frecuente, más genuina, más luminosa. Es como si la luz volviera a entrar en su vida, como si la esperanza renaciera en su corazón. Y es precisamente ese contraste el que nos permite apreciar la evolución del personaje. La sonrisa de Kerim se convierte en un símbolo de esperanza, de perdón, de redención. No es una simple sonrisa, sino una promesa de futuro, una señal de que es posible superar el pasado y construir una nueva vida. O tomemos el ejemplo de su papel en Kara para Aşk. Allí interpreta a Ömer Demir, un policía honesto y dedicado que pierde a su prometida en circunstancias misteriosas. Al principio su sonrisa es apagada, triste, melancólica. Refleja el dolor, la pérdida, la soledad. Pero a medida que investiga el caso y conoce a Elif Denayse, su sonrisa vuelve a florecer, como una promesa de felicidad futura. Es como si encontrara una razón para seguir adelante, una luz en la oscuridad. En ambos casos, la sonrisa de Engin Akyurek se convierte en un espejo de las emociones del personaje. Nos permite conectar con él a un nivel más profundo, comprender sus motivaciones, compartir sus alegrías y sus tristezas. Es una ventana a su alma, una forma de conocerlo íntimamente. Pero, ¿cuál es el secreto? ¿Qué hay detrás de esa sonrisa que nos hipnotiza?
Yo creo que la clave está en su mirada. Cuando Engin sonríe, sus ojos se iluminan. Transmiten una calidez, una alegría, una sinceridad que es difícil de encontrar en otros actores. Es una mirada que te atrapa, que te seduce, que te hace sentir especial. Es como si la sonrisa no viniera solo de la boca, sino de todo su ser. Es una sonrisa que nace del alma, que refleja su humanidad, su sensibilidad, su pasión por la actuación. Es una sonrisa que te conecta con su esencia, con su verdadero ser. Además, Engin Akyurek es una persona muy reservada, muy discreta con su vida privada. No es de los que se exponen constantemente en las redes sociales ni de los que buscan el escándalo. Prefiere mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo. Es un hombre que valora su intimidad, que protege su vida personal y que se dedica a su arte con pasión y dedicación. Y creo que esa discreción, esa autenticidad, también influyen en la percepción que tenemos de su sonrisa. No la vemos como algo artificial, como algo fabricado para complacer a la cámara. La vemos como algo genuino, como algo que nace de su interior. Es una sonrisa que no tiene nada que ver con la fama, con el dinero o con el éxito, sino una sonrisa que refleja su verdadera personalidad. Pero no quiero que piensen que la sonrisa de Engin Akyurek es siempre igual. No. Tiene diferentes tipos de sonrisas para diferentes ocasiones. Tiene la sonrisa tímida, la sonrisa pícara, la sonrisa melancólica, la sonrisa seductora. Cada una de ellas transmite una emoción diferente, un sentimiento particular. Y es precisamente esa variedad, esa capacidad de adaptar su sonrisa al contexto, lo que la hace aún más fascinante. Engin sabe cómo utilizar su sonrisa para transmitir diferentes emociones, para conectar con el público de diferentes maneras. Es un maestro en el arte de la expresión facial, un experto en el lenguaje corporal. Por ejemplo, cuando lo vemos en entrevistas, suele tener una sonrisa amable, cercana, que transmite calidez y confianza. Es una sonrisa que te invita a acercarte a conocerlo mejor. Es una sonrisa que te hace sentir cómodo, que te hace sentir bienvenido. Pero cuando lo vemos en la alfombra roja, su sonrisa se vuelve más sofisticada, más elegante, más consciente de sí misma. Es una sonrisa que refleja su estatus de estrella, su éxito profesional. Es una sonrisa que te deslumbra, que te impresiona, que te hace admirarlo. Y cuando lo vemos en una escena romántica, su sonrisa se transforma por completo. Se vuelve dulce, tierna, apasionada. Es una sonrisa que te hace suspirar, que te hace soñar con un amor de telenovela. Es una sonrisa que te derrite, que te enamora, que te hace creer en el amor verdadero. Además de su trabajo en televisión, Engin Akyurek también ha demostrado su talento en el cine y en el teatro. En cada uno de estos medios, su sonrisa adquiere una nueva dimensión, una nueva profundidad. En el cine, su sonrisa se vuelve más sutil, más introspectiva. En el teatro, su sonrisa se vuelve más expresiva, más teatral. En definitiva, la sonrisa de Engin Akyurek es mucho más que una simple expresión facial. Es un lenguaje, una herramienta de comunicación, un reflejo de su alma. Es un universo de emociones, un abanico de sentimientos. Es una sonrisa que nos enamora, que nos conmueve, que nos hace creer en la magia del cine y la televisión. Es una sonrisa que nos recuerda por qué amamos tanto a este actor turco. Es una sonrisa que nos inspira, que nos motiva, que nos hace soñar. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su opinión sobre la sonrisa de Engin Akyurek? ¿Qué es lo que la hace tan especial? ¿Cuál es su sonrisa favorita? ¿Han notado cómo su sonrisa evoluciona con cada personaje que interpreta? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y compartir ideas sobre este tema que tanto nos apasiona. Quiero saber qué es lo que ustedes ven en su sonrisa, qué es lo que les transmite y cómo los hace sentir. Y para concluir este vídeo, quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy. Espero que les haya gustado este análisis de la sonrisa de Engin Akyurek. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan entretenido un poco. Mi intención es ofrecerles una perspectiva diferente, una forma de apreciar el arte de la actuación desde un ángulo más profundo y significativo. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas, por los actores turcos, por la cultura turca. Así que no duden en participar, en dejar sus comentarios, en sugerir temas para futuros vídeos.
Quiero que este canal sea un lugar de encuentro, un espacio de diálogo y un punto de referencia para todos los amantes de la cultura turca. Y si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo y para que pueda seguir compartiendo mi pasión con ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sigan sonriendo porque la sonrisa es la mejor forma de conectar con el mundo y de transmitir alegría.